Hace 2025 años, o eso dice el rumor que llegó a mis manos. Mi nombre es Andrés, y os hablo como quien recibió una visión y decidió escribirla para que otros entendieran. En la sala quedaba un silencio profundo, como una nota sostenida en un órgano antiguo. Vi un horizonte partido por luz y sombra. Esperaba encontrar poderío ostentoso y tronos adornados con joyas, pero lo que vi fue a un hombre con manos marcadas y mirada serena, pequeño a los ojos de los poderosos, pero inmenso en significado. Hay símbolos ocultos en todo esto. Voy a descifrarlos. Quédate conmigo porque lo que descubrirás puede cambiar tu forma de mirar la historia y la profecía. Veremos cartas a comunidades fieles, un rollo sellado que nadie podía abrir, trompetas que anuncian juicio y la promesa de una ciudad que desciende del cielo. Yo hablo desde la experiencia de haber tocado el pergamino, desde la noche en que la visión me despertó. Luego explicaré con calma los símbolos para que puedas comprender. Las cartas comenzaron como advertencias a la gente de lugares concretos. En una plaza pequeña de una ciudad costera, los ancianos recibían palabras que cortaban como un filo y consolaban como un abrigo. Vi a comunidades divididas entre ritual y amor verdadero, entre ostentación y servicio. Recordé a los creyentes de Éfeso, a los fieles de Pérgamo, a los que vivían bajo techos de arcilla y a los mercaderes que contaban su lucro en monedas palpitantes. Los mensajes llamaban a la fidelidad, a la corrección, a la llamita del primer amor que debía ser avivada. Sentí el olor de incienso quemado en una iglesia, escuché el murmullo de plegarias, percibí el calor de una vela sostenida por manos temblorosas, noté el tacto áspero del pergamino en los dedos del lector, probé el amargor de la incertidumbre como si fuera un sabor en la lengua, y supe internamente una mezcla de esperanza y temor, como un cuerpo que tiembla antes de una revelación. En un intercambio directo con líderes de la comunidad, se oyeron voces que se respondían una a otra. «Andrés, ¿cómo interpretas la llamada a volver a las primeras obras?», preguntó María. «Creo que exige humildad y servicio», respondí. «¿Pero no es también una advertencia sobre la riqueza?», preguntó Lucas. «Sí, es un llamado a discernir», dije. «¿Y qué hacemos con quienes se alejan?», preguntó Esteban. «Oramos por ellos y corregimos con caridad», respondí. «Y si persisten», dijo Marta, «la corrección pública, pero siempre con esperanza», contesté. «¿Hay tiempo?», preguntó Elena con voz quebrada. «Mientras haya aliento, hay tiempo», afirmé. «¿Y si ya no hay tiempo?», musitó Samuel. «Entonces la misericordia es más urgente», concluí. Estas conversaciones no son resumen, son las voces que escuché en plazas y casas. Vi a Pedro, el carpintero, tocar la madera de su banco con dedos callosos, a María, que cosía mantos, esconder una pequeña Biblia, a Lucas, un escriba, limpiar sus gafas con un paño sucio, a Esteban, un anciano, apoyar su peso en su bastón, a Marta, que tenía una tienda, contar monedas con ojos cansados, a Elena, maestra de escuela, cerrar la puerta del aula con cuidado, a Samuel, joven pastor, rezar con el rostro en sus manos, y al padre Andrés, sacerdote, leer con voz firme desde el altar. Cada uno representaba una fracción de la comunidad, y cada uno recibió una palabra que intervenía en su vida. En la visión del trono, la magnificencia era sonora y visible. El trono parecía hecho de cristal y fuego, con relámpagos que atravesaban su contorno. Veía 24 ancianos inclinados, sus coronas reposando a los pies, y criaturas vivientes que aullaban con voces que no son de este mundo. Sentí la vibración del suelo bajo mis pies, escuché un coro que parecía venir de todas las edades, olí la esencia de mirra y de algo como lluvia antes de la tormenta. Noté la textura fría del mármol bajo la rodilla al arrodillarme, probé la sensación de estar pequeño frente a lo santo, y experimenté una presión en el pecho como si la trascendencia llenara mis pulmones hasta doler. En una conversación imaginada con uno de los ancianos le dije, «¿Quién puede sostener el juicio?». Él respondió con voz que tenía la madera de siglos, «Quien tenga limpieza en manos y corazón». Pregunté sobre los seres vivientes. «Son testigos de la creación», dijo. «¿Y sus voces?», inquirí. «Son el latido del universo», respondió.
La escena servía para establecer que antes del juicio había adoración, y que la autoridad divina no es un capricho, sino un tribunal de justicia que procede desde santidad. El rollo cerrado fue el centro del misterio. Era fino, como pergamino antiguo, con 7 sellos que brillaban con números repetidos. Buscaban a alguien digno de abrirlo. Yo vi a reyes, a señores, a escribas, a sacerdotes intentar tomarlo. Todos fallaban. Había silencio y un perfume a vieja tinta. Entonces apareció una figura inesperada que nadie esperaba como digno. Llevaba marcas en las manos y un rostro que no atraía por apariencia. Sin embargo, cuando se acercó al rollo, la sala entera exhaló. «¿Quién es digno?», pregunté. Una voz respondió: «El Cordero Inmolado». Al decirlo, las palabras parecían caer como gotas de agua pura. Noté una sensación táctil de abrigo cuando el Cordero habló, y una claridad visual como vapor disipándose. Hubo un canto nuevo en la comunidad que nadie antes había oído, voces mezcladas con llanto y risa. «Es el que fue herido por nuestros pecados y venció», dije en voz baja. «Su dignidad proviene del sacrificio», añadió Pedro. «Pero, ¿cómo puede un cordero ser rey?», preguntó Lucas. «Porque su poder transforma», respondí. «¿Y su canto?», preguntó María. «Es un canto de liberación», afirmé. Lo que parecía derrota se volvió acto supremo de autoridad. La interpretación teológica surgió en consulta con textos antiguos como Apocalipsis 5 y Daniel 7, y en paralelo con testimonios de antiguos manuscritos descubiertos en depósitos de bibliotecas. Los 4 jinetes cabalgaron con una violencia simbólica que sacudió la visión. El primero traía un arco y una corona, el segundo una espada grande, el tercero portaba una balanza y el cuarto era pálido y su nombre evocaba la muerte. Cada jinete representaba efectos históricos que pueden leerse en políticas, epidemias, hambre y violencia. Sentí el calor de una guerra lejana como si fuera una brasa sobre la piel. Escuché gritos mezclados con metal, olí tierra removida por cascos, toqué la aspereza de una armadura desgastada, probé la sal de las lágrimas de las víctimas, y tuve una sensación interna de urgencia como el latido acelerado del corazón. En una larga conversación que presencié entre un capitán y una madre, «Retírate, hijo», dijo la madre. «No puedo», dijo el hijo. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté. «Soy llamado el primero», contestó una voz. «¿Qué buscas?», preguntó la madre. «Justicia torcida», respondió. «¿Hay esperanza?», pregunté. «La esperanza viene de quienes resisten», afirmó una voz menor. «¿Quién resiste?», preguntó la madre con voz rota. «Los que guardan la fe», respondí. Estas escenas abrieron el análisis sobre cómo los juicios simbolizados afectan vidas concretas y muestran que la simbología apunta a realidades políticas y sociales. Las trompetas elevaron la escala del juicio. La primera trompeta estremeció la tierra, la segunda volcó mares, la tercera envenenó aguas y la cuarta oscureció el cielo. Cada sonido traía una plaga que apuntaba a la idolatría del mundo y a su violencia. Sentí vibración en los huesos cuando las trompetas sonaron. Escuché el clamor de la gente que se preguntaba si Dios los había abandonado. Olí un hedor que acompañaba a la putrefacción de lo que antes fue vida. Percibí la textura pegajosa de un aire envenenado en mis manos. Probé el sabor metálico del miedo y sentí internamente una presión de culpa colectiva. En un diálogo en la orilla del mar dije a un pescador: «¿Qué ves en tus redes?». Él respondió con voz apagada: «Restos, y el agua está rara». «¿Has dejado de glorificar lo santo?», pregunté. «Tal vez», contestó. «¿Y qué te queda?», inquirí. «La memoria de tiempos mejores», dijo. «Entonces es hora de recordar y volver», concluí. La interpretación teológica vinculó cada trompeta con procesos históricos de idolatría, contaminación moral y consecuencias naturales que presentan una lente de juicio, pero también de llamado arrepentimiento.
En la mitad del relato aparecen las dos testigos que sostienen la verdad en medio de persecución. Las vi medir el templo y proclamar con voz firme, señaladas por autoridades y exaltadas por algunos. Fueron martirizadas en público, su sangre regó las piedras y el lamento se esparció. Sentí el sabor salado de la sangre mezclado con la lluvia. Escuché el silencio pesado de una plaza tras la muerte. Olí cera quemada y pólvora. Toqué el frío del mármol de su altar. Vi el temor reflejado en ojos de niños y experimenté un nudo en el estómago por la injusticia. En diálogos que mediaron entre autoridades y fieles se escucharon respuestas cortantes. ¿Por qué la mataron?, pregunté a un magistrado. Porque amenazaban el orden, respondió. ¿Era verdad su mensaje?, indagué. A veces la verdad es incómoda, dijo. ¿Y el pueblo?, pregunté. El pueblo se dispersó y algunos lloraron en secreto, contestó. Más tarde hubo un estremecimiento y los testigos fueron restituidos en señal simbólica de resurrección del testimonio. Los símbolos escatológicos se hicieron carne en la imagen de la mujer, el dragón y las bestias. La mujer vestida de sol dio a luz y fue perseguida por la bestia que quería devorar la semilla. Vi al dragón lanzando su cola como una tormenta que sacudía el mundo. Sentí el calor de la persecución en la piel, escuché el calor de la persecución en la piel, escuché el rugido del dragón como trueno, olí azufre imaginario en su paso, noté la sensación de ser empujado por una corriente violenta, probé el retrogusto amargo del temor que queda en la lengua, y tuve un estremecimiento interior que mezclaba pavor y confianza. En debates entre teólogos y cronistas, preguntas surgieron. ¿Representa la mujer a la Iglesia o a Israel?, preguntó Helena. Tiene elementos de ambos, respondió un historiador. ¿Y la bestia?, inquirió Samuel. Es el sistema que se opone a lo santo, afirmó el narrador. ¿La marca 666 es literal?, preguntó Lucas. Puede ser simbólica y real a la vez, dije. Estos intercambios buscaron conectar figuras simbólicas con poderes concretos en la historia, como imperios, sistemas económicos y cultos. La caída de Babilonia fue la escena del colapso del sistema decadente. La ramera ricamente vestida perdió sus mantos, los mercaderes contaron sus pérdidas y los reyes lamentaron su caída. Sentí el crujido de edificios al derrumbarse, escuché cantos que se volvían llanto, olí el perfume caro mezclado con polvo, toqué monedas que llevaban manchas de lo que vendieron, probé un sabor amargo que sabía a fin de comercio, y viví internamente la catarsis de la justicia que cae sobre la corrupción. En un intercambio con comerciantes, la ciudad era nuestro mercado, dijo un mercader. Ahora todo se vende, menos la integridad, respondió una mujer. ¿Dónde estará la justicia?, pregunté. En manos de quienes no negociaron la verdad, contestó alguien. Hubo lamentos, pero también una celebración en el cielo, y la música celestial se mezcló con el recuerdo de víctimas. El milenio desplegó una esperanza con matices complejos. Vi la prisión de la serpiente, el reinado de los santos por 1000 años y luego el juicio final con libros abiertos y un gran trono blanco. Sentí el frío del juicio, escuché el remolino de páginas que se pasan, olí el frescor de una lluvia renovadora, noté la textura suave de un nuevo suelo que no cruje, probé un alivio que sabe a pan sencillo y percibí una paz que baja hasta los huesos. En la escena del tribunal, pregunté a uno de los escribas cómo se tallaban los nombres en los libros. Con tinta de memoria, respondió. Describí procedimientos de análisis que habíamos aplicado a los manuscritos que sustentan la visión. El primer método fue la datación por Vipo a radiocarbono. Se tomó una pequeña fibra del pergamino, se purificó para eliminar contaminantes orgánicos, se midieron isótopos de carbono 14 con espectrometría de acelerador y se comparó con curvas de calibración, arrojando un rango de fechas con un margen de error de +/- 60 a 120 años según el material. El segundo procedimiento fue la paleografía digital. Se escaneó el manuscrito con cámaras multiespectrales, se aplicó calibración con patrones de referencia y se compararon trazos con bases de datos. Se identificaron rasgos de caligrafía que correspondían a una región y período concreto.
Estos procesos técnicos, uno de 300 y otro de 320 caracteres, confirmaron que el material tiene antigüedad y autenticidad razonable según estándares actuales, y permitieron ubicar el documento en un contexto histórico verosímil. A lo largo de esta narrativa, aparecen momentos de tensión que quiero subrayar con detalle. Momento de tensión 1. La apertura del rollo. Sentí como la sala se quedó suspendida cuando la primera gasket del sello empezó a ceder. Hubo respiraciones contenidas, el crujir de las tablas del suelo y un latido en el pecho que marcó el tiempo. El diálogo fue breve y afilado. «No lo abras», dijo un hombre. «Es necesario», dije. «Si falla, todo será peor», replicó una voz. «Pero permanecer sellado mantiene la opresión», contesté. La presión emocional fue tal que varios se llevaron la mano al rostro. El momento duró lo que tardó un suspiro, y quedó en la memoria como punto de no retorno. Momento de tensión 2. La llegada de los jinetes a una aldea. Vi casas arder, mujeres gritar, hombres caer. La tensión vino por la impotencia de observar y no poder intervenir. Un diálogo entre un aldeano y su hijo marcó la escena. «Corre», dijo el padre. «¿Y la abuela?», preguntó el hijo. «La llevamos como podamos», respondió. «¿Por qué esto nos pasa?», imploró el niño. «Porque el tiempo expone verdades», afirmó el padre. La sensación de pérdida quedó grabada. Momento de tensión 3. La muerte de las dos testigos. El trato público, la burla de las muchedumbres, la hambre en las escalinatas. Los testigos no gritaron, sino que cantaron algo que nadie reconoció. Un guardia dijo, «Silencio», y la reacción fue una mezcla de furia y remordimiento. «¿Fueron culpables?», preguntó una voz. «Fueron peligrosas por decir la verdad», respondió otro. El dolor de la martirización resonó como campana rota. Momento de tensión 4. La caída de Babilonia en la que los comerciantes vieron sus riquezas evaporarse. Un mercader rompió a llorar en un puerto. Su voz se quebró. «Mi vida eran mis bienes», dijo. «¿Y ahora?», preguntó su socio. «Ahora tengo que enfrentar mi alma», respondió con voz temblorosa. Estos momentos de 500 a 600 caracteres cada uno contienen la presión narrativa que empuja la historia hacia el clímax. Aquí hago una pausa para hablar contigo. Sé que muchas de estas imágenes despiertan emoción y preguntas, y por eso quiero invitarte a participar. Si al escuchar esta historia sientes inquietud, miedo o consuelo, escribe Abajo lo que primero vino a tu mente. ¿Crees que estos símbolos hablan de un tiempo pasado, de nuestro presente o de algo que está por venir? Comenta pasado, presente o futuro y explica en una frase por qué. Tu comentario no es solo una reacción, es parte de la comunidad que reflexiona sobre profecía y historia. Comparte si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje. Los comentarios guían los siguientes episodios y nos ayudan a elegir qué documentos investigar con más profundidad. Agradezco cada aportación porque juntos aprendemos a leer señales antiguas en el mundo de hoy. Ahora vuelvo a la narración para mostrar cómo estas historias conectan con decisiones muy concretas de fe. Tras el clímax, cuando la batalla simbólica se resuelve, las implicaciones prácticas se vuelven centrales. Hablemos de la bestia del mar y la bestia de la tierra y de cómo ambas operan hoy como sistemas económicos y políticos que consumen dignidad humana. En debates con estudiosos y pastores, escuché argumentos contrarios. La marca 666 no es un número bancario, dijo un teólogo. Pero tiene aplicaciones en sistemas de control, intervino una economista. ¿Es literal?, pregunté a un arqueólogo. Puede ser una síntesis de nombres y poderes, contestó. Dialogamos con nombres que aparecen en diversos documentos. Elías, investigador de manuscritos, Catalina, antropóloga que estudia cultos, Miguel, pastor que acompaña comunidades persecutadas, Raquel, antropóloga económica, Tomás, historiador de religiones, y Padre Andrés, que celebró misas en la noche de la visión. Sus voces aportaron diversas perspectivas y ayudaron a perfilar el significado simbólico y la aplicación pastoral. La caída de Babilonia no fue solo juicio sino purificación. Los lamentos de los mercaderes se convirtieron en testimonios de arrepentimiento para algunos y en desafío para otros. En una plaza, una mujer exclamó, «He vivido por el brillo de la ciudad, ahora sé que mi corazón estaba vacío». Un anciano respondió,
Entonces construye algo que dure. La transformación social que narré buscó mostrar que la justicia divina no elimina la responsabilidad humana, al contrario, la esclarece. En el juicio final se abrieron libros y cada persona fue juzgada según sus obras. Vi montones de pergaminos, el ruido de páginas que giraban me parecía como agua corriendo. Pregunté cómo se ponderan las acciones, y me explicaron que no se trata únicamente de actos visibles, sino de intenciones, de pequeñas misericordias y de omisiones. La escena concluyó con una promesa de renovación. Surgió la imagen de la Nueva Jerusalén, que desciende, calles de oro y puertas abiertas. Sentí una paz inusitada. Recordé textos como Apocalipsis 21, que hablan de lágrima quitada y de morada de Dios con los hombres. Hice un llamado a decidir. La visión es anuncio de juicio y esperanza. La elección es personal y comunitaria. Epílogo un mes después. Un mes después de que la visión se compartiera, las comunidades reaccionaron de modo desigual. Algunas cerraron sus puertas por miedo, otras se abrieron para orar. Observé que los que habían perdido tiendas empezaron a reorganizarse para compartir lo que quedaba, y que en varias parroquias se multiplicaron las oraciones vespertinas. Sentí un calor humano en reuniones donde antes había competencia. Vi a Pedro ayudar a un vecino a reparar su techo, a María organizar alimento para ancianos, a Lucas digitalizar textos olvidados, a Esteban enseñar a los jóvenes a leer antigüedades, a Marta coordinar trueques, a Elena abrir la escuela para alfabetizar adultos y a Samuel acompañar visitas a los enfermos. La atmósfera olía a pan horneado y a libros recién leídos. Tenía textura de manos dadas, un sabor de té compartido y una sensación interior de inicio de reparación. Este primer mes mostró la capacidad de respuesta inmediata y la fragilidad de los impulsos humanos. Epílogo 3 meses después. A los 3 meses, la atención pública se había amplificado. Investigaciones técnicas en museos confirmaron la antigüedad de ciertos fragmentos y varios medios publicaron análisis que generaron debate. Surgieron grupos de estudio en parroquias y universidades. Sentí la vibración del interés colectivo en el aire. Escuché discursos que oscilaban entre escepticismo y devoción. Olí tinta fresca de nuevos artículos. Noté la textura de folletos repartidos en plazas. Probé el amargo sabor de polémicas y la dulce sensación de diálogo abierto. Se implementaron protocolos de conservación en varios archivos, incluyendo control de temperatura a 18 grados Celsius y humedad relativa entre 45 y 55%, medidas de manejo con guantes y registros de custodia con códigos de referencia para cada fragmento. Estas medidas técnicas ayudaron a preservar la evidencia y a abrir puertas al estudio académico. Epílogo 6 meses después. A los 6 meses, algunos cambios eran palpables y otros sutiles. Hubo reconciliaciones familiares, comunidades que fundaron bancos de tiempo y redes de ayuda mutua, y seminarios en los que la palabra profecía se examinaba con más humildad. Se publicaron trabajos que integraban exégesis bíblica con análisis histórico y sociológico. A nivel personal, muchos confesaron haber cambiado prioridades. Sentí una calma que venía de compromisos renovados. Escuché cantos en noches comunitarias. Olí madera recién pintada en lugares rehabilitados. Noté la textura de nuevas mantas tejidas por manos que antes calculaban ganancias. Probé la dulzura de reuniones fraternas con pan y vino sencillo y experimenté una esperanza que resistía al desaliento. Algunos líderes proponían planes de acción social y litúrgica para mantener la memoria de lo ocurrido y evitar repetir errores. En la conclusión, vuelvo a lo esencial. El misterio que revelé no es un cuento para asustar, sino una llamada a elegir. Hemos visto cómo lo aparentemente débil puede ser digno, cómo el juicio convive con la misericordia y cómo símbolos antiguos pueden hablar a realidades modernas. La aplicación es práctica. Amar con obras y verdad, proteger a los vulnerables, leer la historia con sentido crítico y rezar con esperanza. Te invito a suscribirte para seguir investigando documentos y testimonios, para que juntos construyamos una comunidad que no tema enfrentar los signos de los tiempos. Comparte este vídeo con alguien que valore la verdad, La búsqueda. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.